Hola, buenos días, ¿cómo están? Hace mucho que no hacía un podcast y la verdad que lo extrañaba. Yo quiero hablarte de un tema, ay, 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 un tema que creo que nos toca a todas y a todos, un tema que te va a hacer sentido y lo vas a escuchar y yo creo que vas a levantar la mano. Por lo menos yo creo que va a ser así y espero no sentirme tan sola cuando empiece a hablar de esto. Los miedos. Miedos irrealizados. Así se tendría que llamar este podcast, mis miedos irrealizados. Y esto me pasó y empecé a tomar nota en un momento en mi vida que elegí dejarlo seguro para probar algo diferente. Algo que en ese momento sentía que me hacía un poquito más de ruido. Pero ¿qué cosas pasaron por mi cabeza en ese momento? En ese momento te empezás a paralizar y empezás a tener este tipo de miedos y te haces este tipo de preguntas. Por ejemplo, ¿y si mi proyecto no funciona? ¿Y si no puedo ganar dinero? ¿Y si la gente no me quiere escuchar? ¿Y si tengo que volver a buscar trabajo de cero porque el proyecto anterior ya no funciona? Decime si algo de esto no te ha hecho ruido. ¿Y si no soy capaz? ¿Y si me critican? ¿Y si se ríen de mí? Y todos esos miedos lo único que hicieron es dejarme dentro de una caja y no impulsarme a acercarme a mis sueños, a lo que realmente quería hacer en ese momento. Y fue una decisión, ¿eh? Y cuando decidís una cosa, no decidís otra, y bueno, también eso es un miedo. Si elijo esto, estoy dejando esto otro. Esa voz en la cabeza que lo he subido en algunos reels, que es el Bruno de esa película, ¿no? Tan conocida de Disney, muy amorosa la película, pero esa parte que nos hace tanto sentido y tan ruido a muchos. Y no quiero sentirme sola con esto para que me digas que a vos no te pasa. Hice una pregunta en las historias y me contestaron. La mayoría me contestó, otros no me contestaron, para serte sincera, y yo quiero pensar que fueron porque a ellos no les pasa, no porque el miedo paralizó que contestaran. Y bueno, y ahí no me sentí tan sola viendo que no era la única que esto le pasaba, y yo sé que no soy la única, y sé que en algún lado el miedo te toca. Muchos miedos irreales, porque la mayoría de las cosas que tenemos miedo no nos pasan. Tal vez tenés algún proyecto en mente, algo que quisiste hacer en algún momento y el miedo te paralizó. Pero quiero darte esa luz de esperanza, esa luz de diciendo que no pasa nada, que todos los miedos son válidos y son normales. Si no tuvieras miedo, eso sí sería raro, serías como un tipo de extraterrestre, ¿o no? Ese miedo qué sé yo, tan popular, ¿no? Le podría decir si le busco una palabra, que es el miedo a la crítica, el miedo a hacer el ridículo, el miedo a que la gente ponga sus propios juicios. Y te puedo decir que en ese momento escuché muchos mentores que me encantaron. La verdad que sí me encantaron. No sigo a todos, pero sí, cuando me llegaron a mí, llegaron por algún momento y la verdad que lo agradezco. Es que si alguien te dice algo, una crítica, en realidad le estás haciendo un favor a esa persona porque se ve reflejado en algo en vos que tiene que trabajar en él. Y eso me sacó mucho peso de encima y la verdad que me animé a empezar a exponerme en las redes, a empezar a estar un poco más canchera, ¿no? No ser tan robotizada. Hice muchos ejercicios, tomé muchos cursos para que me ayudaran eso. Y ahí fue cuando tomé la decisión de decir basta. El miedo que se vaya de mi vida o aprender a vivir con él, porque en realidad no lo soltás y desaparece de tu vida, sino que empiezas a agarrarle la mano y decirle lo voy a hacer con miedo todo, con miedo y todo. Hice una lista de muchos miedos que tenía y cuál sería, por ejemplo, lo peor que podía pasar en cada caso, para estar preparada. Y había muchos miedos, y muchos miedos del presente y muchos miedos del pasado. Y empecé a volver unos años atrás y empecé a ver miedo a qué tenía. Miedos relacionados con la vida personal, muchos relacionados con la vida personal, muchos miedos relacionados con la vida profesional
infinitos miedos relacionados con mi salud y con la salud de mis seres queridos. Miedos relacionados con el mundo, con las catástrofes, con que cada vez que subo un avión se va a caer, que cada vez que me hago un estudio puede salir algo mal, que cuando me presento en algún proyecto no puede funcionar, o con mis relaciones de familia, de pareja, se pueden romper. Miedos. Decime si alguno de estos miedos en algún momento no te hizo ruido, no te hizo sentido. Que cuando vas al médico, sobre todo a hacerte un estudio, pensás lo peor. ¿O no? ¿Solo a mí me pasa? Miedos de cuando vas a la facultad de que no vas a probar alguna materia y la probaste, de que nunca vas a aprender a manejar y aprendiste, miedo que vas a salir a la calle y vas a chocar. Y esos miedos muchas veces te paralizan. Y por miedo que esas cosas se cumplan, preferís no hacerlas. ¿Quién alguna vez no escuchó que el mundo se iba a acabar en el 2020? Que iba a ser un apocalipsis. ¿Quién no lo escuchó? Y quizás no creíste que eso pasaba y estabas segura que no iba a pasar, pero en el fondito había algo que te estaba haciendo un poquito de ruido. Y decime, al final, ¿algo de esto se hizo realidad? Me di cuenta que ninguno de esos miedos se hizo realidad. Y eso me ayudó mucho a seguir proyectando. Yo te diría que hagas esto y que te pongas a pensar, porque el porcentaje es muy bajo. Te diría que es de 1 a 20, no, ni más. De 1 a 100 de todos esos miedos que tenés todo el tiempo, se cumple. Y te voy a decir otra cosa. Si vos los escribís, empezás a analizar cuáles son las probabilidades que se cumplan y qué puedes hacer para que no se cumpla, ¿no? De última, estar preparado para el peor escenario. Y esto nos lleva a menospreciarnos, a que no tenemos la capacidad suficiente para resolver los problemas. Cuando imaginamos escenarios catastróficos, tenemos esa tendencia a imaginarnos lo peor y que nos vamos a quedar paralizados en ese momento. Pero la realidad es que no sabemos cómo vamos a actuar. Es como que creemos que nos va a llegar ese momento y nos vamos a sentir inútiles y no vamos a saber nada. ¿Y sabes qué? Las cosas por ahí las tomamos demasiado graves y no son tan graves. Quizás te sorprendes a vos misma y si ocurre un problema, tu brillante cerebro será capaz de ver todas las situaciones posibles para poder encontrar una solución. Cada vez que tengas uno de esos pensamientos de y si esto, y si aquello, y yo una vez lo escuché también de una mentora que decía esa conversación del y si, que es como una batalla campal que tenemos en el cerebro. Yo te digo que cuando vengan esos pensamientos que empieces a hacer este ejercicio de escribirlos. Particularmente en mi teléfono yo tengo un montón de grupos conmigo misma. Grupos de trabajo, grupos de diferentes cursos que hago, grupos de ideas que se me ocurren, grupos de mis talleres que creo, bueno, sin contar los grupos de todas las emprendedoras y mujeres que tenemos en privado, que deben ser unos, creo que 10 grupos. No sé si llegan a 10, ahora no lo tengo presente, pero creo que son cerca de 10 grupos que tengo con diferentes mujeres de diferentes talleres que he hecho. Y después tengo un grupo de conversación conmigo misma. Bueno, ese grupo es maravilloso, somos VIP las que estamos ahí. Y en ese grupo digo lo que me traba y digo la solución que le encuentro. Y te voy a decir algo simpático, que no lo descubrí hace mucho, pero me encanta, que si vos a tu grupo con vos misma, lo contestás desde otro dispositivo, por ejemplo, desde la compu, con la aplicación WhatsApp, o desde el web WhatsApp, sin que la descargues y desde el celu, parece que otra persona te contestará. Y eso está genial. Para no hacerlo tan largo, hoy te quiero dejar un ejercicio. Me gustaría que lo practiques y me encantaría que me escribas diciéndome qué tal te resulta. Si hoy sentís que tus miedos te paralizan, si hoy sentís que hay algo que querés hacer pero no te animás, imagina lo peor que te puede pasar. O el tema que sea en tu trabajo, en lo que sea. Recuerda que somos, y yo me incluyo, muy malas para adivinar el futuro. Si no, nos dedicaríamos a esto, ¿no? Y yo creo que nos iríamos mejor si fuéramos buenas. Y que hay un infinito porcentaje de que eso no suceda. Recuerda cada vez que te pasó ese mismo